Bien, tenemos que pedirle al doctor Cristino Emilio del Castillo que como no tenemos deportes, porque Félix está haciendo un chequeo, necesitamos la ayuda de Cristino, porque vamos a utilizar el tiempo de Félix para decir cosas. Ok, vamos a convocarlo. Sí. Nosotros, los que tenemos algunos días trabajando en medios, no como periodistas, sino como una palabra que se le ha puesto de comentaristas y productores de programas políticos. Comunicadores. Tenemos algunos problemas cada mañana. Y es que cada uno de los que nos dedicamos a eso, buscamos diferentes fuentes de información para poder emitir juicios sobre lo ocurrido. A veces tenemos el deseo de producir un programa que se llame La Noticia Contada. Si hacemos eso, no podemos contar con Carlos, porque Carlos es muy profesional y la noticia contada estaría cargada de juicios de valores. Pero Y muchas personas oyen que a veces Carlos tiene alguna duda sobre usar algún término, pero eso no es que él es gago, él no es gago. Él lo que pasa es que teme emitir juicios en que fije posición política. Pero esos eran los periodistas preparados a la antigua, los que seguían un guión que se supone debía garantizar la objetividad de la información. Pero hoy se dice, fulano dijo, sin pruebas, tal y tal cosa. Y de una vez lo califican la información. De una vez. Espérese, doctor, también. Usted habla de la noticia contada. Yo creo que es una forma de presentar las noticias, definitivamente. Es como uno le dice, ok, cuando uno le ha tocado darle práctica a una persona que quiere ser locutor, uno dice, no me la leas, cuéntamela. O sea, hazme creer que tú estuviste ahí, hazme creer que tú... si tú le das la tonalidad del cuento, tiene que ponerle un tono personal a esa. Por ejemplo, vamos a una, cuéntame el evento de Dajabón. Lo del, evento de Dajabón. Perdóname, dame las dos versiones. Dame la versión oficial. No, lo de la Como versión dirías tú, oficial. señoras y señores, en el día de ayer. Tanto así no. Unos supuestos. Supuestos, se le dice supuestos porque no han pasado por la justicia. Información oficial, búscala por ahí. No, ok. Bueno, le puedo decir lo que sé, que fue que una pareja de esposos con un hijo y un primo que estaba de visita, murieron de manera violenta por una agresión perpetrada por unos desconocidos que posteriormente se identificaron como nacionales haitianos. Eso es casi contada. Sí. ¿Cómo se contaría eso? No, lo que pasa es que la estructura habitual de una noticia responde a las 5 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y por qué pasó? Bueno. Entonces, pero quiero que sepa que para otorgarle la razón en consonancia con las cosas como son ahora, se dice que a veces es más importante en el día de hoy la forma en que se cuenta que el hecho mismo, déjeme decirse. A veces hemos discutido sobre la posible desaparición de los medios escritos y realmente los medios escritos han bajado mucho, por lo menos en circulación. Todo ahora es costo y es muy sencillo subir una información en un digital en el mismo momento que te llegue la información. Sin embargo, esa misma información
calcúlese cuántas horas después de ocurrida aparece en un medio escrito. Pero también sufre un proceso. Puede ser que un hecho, un ciudadano cualquiera tome la foto y añada una información de lo que él vio. Es muy difícil que en un hecho que ocurra exista un periodista que por coincidencia esté ahí y entonces redacte esa información, la envíe a la redacción la procesa y eso se toma tiempo y se toma a veces mucho tiempo. Y a veces ocurren dos errores. Uno es que cuando el ciudadano sube la información, puede ser que esté subiendo una información falsa, o puede ser que en el proceso de elaboración de la noticia en un medio impreso ocurra también una manipulación de la noticia. Pero es más creíble porque quedaría la prueba impresa. Eso lo decimos porque en el día de hoy nosotros cogemos la prensa, vimos los noticieros, escuchamos las noticias internacionales y entonces venimos a comentar aquellas cosas que son de hoy, algunas cosas que ocurren que son cíclicas y algunas cosas que son problemas que siempre hemos tenido. Ayer en el programa La Hora de Consuelo estábamos dándole una manito a Consuelo, que esperamos se recupere pronto de un accidente en su casa. Y decíamos justamente eso. Los problemas de siempre, Haití. Los problemas cíclicos, las elecciones y la reelección. Y los problemas de hoy, el periódico El Listín, de los 4 periódicos que tenemos, o de los 5, nos traen lo de hoy y prácticamente en los 4 con titulares distintos sale. Vi que El Listín es el que tiene el contenido más completo y quiero aprovechar que vamos a utilizar el rato de Félix de Sena con el doctor del Castillo para ver y comentar un periódico, El Listín, en su día de hoy. Lo primero que tiene El Listín es, en primera noticia, 3 representantes de los 3 partidos que firmaron un acuerdo. Ese acuerdo se anunció que estaba basado en 4 candidaturas, las 4 de senaduría, pero una de las 4 solamente lo firmaron 2 partidos de los 3. Es decir, que hay 3 candidaturas que hubo consenso. Ellos lo van a llevar juntos. Pero eso no pasa de ahí. Sin embargo, El Listín nos dice algo que nos hace pensar. Entonces yo quiero que el doctor Castillo dice, oposición aspira a un gobierno compartido. Quiere decir que las conversaciones están más allá de 4 candidaturas. Ese es el aspecto más importante de lo que se pactó. ¿Verdad? No es el candidato a senador, el candidato a diputado, síndico. Es ese, el compromiso de que el que quede, el que clasifique para una segunda vuelta, reciba el apoyo del que no clasificó.
Se llegó a ese. Sí. Y en caso, por ejemplo, de que se logre el triunfo, entonces se haría un gobierno compartido. Esa es la idea que se está manejando. Pero entrando en detalle, quiere decir que además de eso, en el supuesto caso de que Luis no gane en primera vuelta, y Leonel queda en segunda vuelta, que Leonel quede en segundo lugar, quiere decir que el PRD apoyaría a la Fuerza del Pueblo. Y el PLD. Y viceversa. Exactamente. Si queda Abel Martínez en segundo lugar, la Fuerza del Pueblo se compromete. Y el PRD también, eso fue lo que se acordó. Oh, entonces hay dos acuerdos. Sí, hay acuerdos para lo más importante. Hay acuerdos para los distintos niveles, pero ese es, yo creo que la parte más. Pero mientras tanto, doctor, de aquí a que ocurra la primera vuelta, es decir, la primera elección, esos tres partidos se van a enfrentar, ¿verdad? A luchar a ver quién queda en primera o en segunda. Claro, yo digo. Y esa lucha es verdadera. Yo digo que la primera vuelta y también las elecciones municipales van a ser un espacio en donde estas fuerzas van a competir. Ahora, las presidenciales van a operar como una especie de primarias abiertas. Yo voy a competir con mis propias garras políticas. Si yo clasifico, si yo me gano el derecho a competir en una eventual segunda vuelta, entonces tú me apoyas. Bien, hay un tema que es diferente a usted hacer unas primarias, ¿verdad?, para escoger un candidato común, porque ya eso representaría dificultades. Es decir, ahí no se habló de que va a haber un candidato para la primera vuelta único de ellos. No. Perfecto. Ahora, hay un tema que nosotros teníamos para un segundo tiempo y que necesariamente por esta noticia yo se lo voy a presentar a usted. Y es lo siguiente. Usted recuerda que el presidente de la República en varias ocasiones, es más, después de pedir a la comunidad internacional la ayuda para resolver el problema haitiano y que no nos dejen eso. Eso es lo que más él ha dicho en los últimos meses. Sin embargo, esto está en segundo lugar, que los funcionarios que sean candidatos deben de tomar licencia y no utilizar los recursos del Estado. Bien. ¿Cuál es el proceso que está llevando a cabo el gobierno, que es preocupante? Resulta que hay un grupo de candidatos que oficialmente están luchando, de funcionarios que están luchando por candidatura. Pero hay otros que tienen posiciones en el partido que influyen en las elecciones e influyen en el trabajo electoral del PRM. Por ejemplo, el presidente y el secretario general de un partido deben de tomar licencia. Creo que sí, porque van a dirigir la campaña. ¿Ah? La campaña. Muy bien, van a activar políticamente de su partido. Sí. Y así tú coges el secretario de organización, que es el ministro de Obras Públicas. Entonces, si tú tomas el gabinete del gobierno y dices, Paliza, ministro de la Presidencia, Deligne, Obras Públicas, ¿cómo se llama? El de la aduana, Lobatón, y el de impuesto interno. Esa persona tienen dos asteriscos. Número uno,
tienen que trabajar en la campaña. Y número 2, manejan recursos del Estado, y muchos. Entonces, vamos a suponer que el gobierno a esa persona les pida, y a los que van a postularse, les pida que tomen licencia. ¿Sabe dónde está el problema ahora? En que para las elecciones toman licencia ahora, pero el cargo se pasa un año en manos de otra persona. Entonces, la sociedad civil pide que para que no haya usos de recursos, pongan en manos de ellos esos cargos. Y Hipólito Mejía dice, esos cargos debe de manejarlo el Partido Revolucionario Moderno, por una razón. Hipólito no lo quiere para usar recursos. Él dice, porque si lo ponen en manos de otro, podría alterar el personal y cambiar gente. Y todo, y la propia política gubernamental. Imagínate tú que Participación meta en 4 o 5 ministerios a los observadores electorales para poderle conseguir un sueldo y un trabajo, pero están un año cobrando. Y un año es una cuarta parte del periodo y presidencial. Y un año la gente del PRM sin trabajar y sin trabajo, porque esos no es verdad que tienen los recursos para irse a la calle a hacer. Y ese es un problema que tiene ahora mismo el presidente. ¿Cuál es la solución? Bueno, mire, por ley, el gobierno no está obligado a sustituir a nadie que no sea candidato. Si se trata de un candidato, entonces la cosa es distinta. Aquí nosotros había una práctica. Usted recuerda que en el gobierno del PLD los funcionarios públicos eran coordinadores de la campaña en distintas demarcaciones. Y la oposición siempre se quejó de eso. Ahora el PRM se ve ante la necesidad de ser coherente con ese discurso que tuvo. Y eso es lo que se le está reclamando. Ahora, yo creo que no hay legalmente la obligación de proceder de esa manera, digamos, en el contexto dominicano extrema. Si usted es candidato, salvo que se trate de un puesto electivo, usted no maneja fondos, usted es diputado, usted no tiene necesariamente que dejar la diputación, eso es otra cosa. Esto que está diciendo el doctor del Castillo, Carlos y el doctor, lo vivieron porque estaban ya en edad adulta, pero no conocen los detalles de esto que le vamos a dar. En el año 1966, Balaguer se organizó políticamente aquí bajo el nombre de otra organización política. Y esa organización, como él no estaba en el país, en el año 1962, mientras aquí se estaba llevando a cabo las primeras elecciones, a Balaguer no se le permitió participar, porque acababa de salir exiliado. Y él comenzó a hacer trabajo en Estados Unidos. Un abogado de Santiago organizó un partido que ya en el año 65 ya estaba organizado con personas que tenían que ver con Balaguer y algunos que tuvieron que ver con el régimen de Trujillo, pero que no se implicaron en hechos de sangre. Cuando viene Balaguer, quien los recibe es su partido dirigido por el doctor Francisco Augusto Lora. Francisco Augusto Lora realiza la formación de ese partido, trae a Balaguer y Balaguer le cambia el nombre, le pone Partido Reformista. Y ellos dos
hicieron un acuerdo. Balaguer, muy agradecido, le dice a Lora: usted va a acompañarme como candidato vicepresidencial de Partido la Reformista. candidatura Balaguer-Lora. Y así fueron a las elecciones. Pero también le prometió a Lora que en el 70 el candidato iba a ser Lora, apoyado por Balaguer. Porque Lora hizo un trabajo difícil, porque promover a Balaguer, después de Balaguer salir exiliado, no era fácil. Salió con la sábana por un canto. En una embajada tuvo que meterse. Entonces, ese era el acuerdo. Tú vas a ser el vice y en el 70 vas a ser el presidente. Balaguer arranca con Lora, un gobierno difícil, un gobierno que todavía habían 5.000 miembros del personal de Estados Unidos tratando de hacer la transición que comenzó con García Godoy, que fue quien hizo las elecciones, pero los primeros muertos de la revolución, del problema del enfrentamiento, ocurrieron cuando García Godoy y cuando Balaguer. La muerte del teniente Arias Collado, de Pichirilo y de mucha gente ocurrió en esos dos gobiernos. Entonces llega el 70 y Balaguer, y Lora le dice a Balaguer: bueno, vamos a cumplir los compromisos. Balaguer le dice que no, y no acepta Lora la negativa. ¿Qué pasó? Entonces Lora, con una parte del movimiento original que trajo a Balaguer, recuerdo algunos nombres: Guaró Aliranzo, Guarionés Lluveres y Raúl González. Esa gente se unieron y crearon una organización política, el MIDA, que se llamaba el Movimiento de Integración Democrática. MIDA, Movimiento de Integración Democrática. Resulta que ese movimiento, que fue muy duro el enfrentamiento, comenzaron con dimes y diretes y terminó que se pidieron mutuamente lo que hoy se está, y que lo que le dio inicio a lo de hoy, que fue una licencia al presidente de la República durante 30 días y una licencia al vicepresidente de la República, porque a su vez era candidato, por 30 días. ¿Qué pasó? Que como el que sustituye al presidente es el vice y los dos estaban de licencia, entonces le tocó al presidente de la Suprema Corte de Justicia ocupar la presidencia durante 30 días. Quiero narrar luego, porque no es el momento, ese periodo interesante en que un presidente de la Suprema asume un poder en funciones, porque así es que se llama eso, presidencia en funciones, en función de su condición de presidente de la Suprema. Y por una casualidad, esa persona
está estuvo familiarmente relacionado con nosotros. Y la experiencia es enriquecedora. Después quizá hablemos de la presidencia provisional de Ruiz Tejada, 36 días, y Jacobo Magluta, 46 días cuando se suicidó. Fueron 2 presidencias en funciones. ¿Qué pasó? Que eso ocurrió por un acuerdo. Como dice el doctor Castillo, la ley no prohibía ni obligaba a tomar licencia. Y como decíamos cuando cogemos los periódicos, que un comentario lleva a otro. Miren, oposición aspira a un gobierno compartido. Ya nos disparamos nosotros con la posibilidad de que el gobierno tenga problemas y tenga que echar para atrás esa medida, de que sus funcionarios se queden en los cargos. Además hay otro problema, con todos los costos de una campaña y el tema de lo difícil que está buscar recursos que antes aparecían de narcotraficantes, de lavadores, de suplidores de deudas, de suplidores de bienes y servicios al Estado, cobradores de deudas. Toda esa gente dio, pero ahora están todos presos. ¿Qué pasa? O mal mirados. ¿Verdad? O mal visto, ¿verdad? Sí. Entonces, esa situación va a traer como consecuencia que el gobierno no tiene de dónde buscar. Y si también quita los funcionarios que le pueden dar una manito, se embromó eso. Y si lo pone en manos de la oposición es peor, porque todavía Participación no ha dicho si va a apoyar a Luis Abinader, que la otra vez lo hizo, ¿verdad? Y organizó la oposición. Señores, eso, la declaración, mire, no es obligatorio tomar licencia. Se puede ser candidato, trabajar por la reelección y no es un delito. Segundo, la declaración de bienes, que es la base de la acusación de corrupción, no es, hay que declararlo, pero no tiene, ¿cómo se llama cuando te ponen una pena? No tiene castigo. Sanción, sí. No tiene castigo. Si tú no declaras, no te pasa nada. Puede el presidente cancelarlo, pero no hay una cosa que diga, el que no declara los bienes es reo de la justicia. No lo dice. Entonces, la otra es el caso de las monedas digitales. Aquí hay gente preso por el uso de las monedas digitales. Ajá. Preso. Pero, ¿sabe cuál es la acusación que le ponen? Lavado. Porque no hay una legislación. Es decir, aquí hay muchas cosas que no tienen un marco legal. Y esas son 3 de esas que mencionamos. Seguimos viendo el periódico. El periódico nos dice que el presidente dio su rueda de prensa de Luis Abinader y su ya piensa que acostumbrada rueda de prensa de los lunes, creo. Tiene una condición, según lo escuché ayer, que cada rueda de prensa es para un tema. El de ayer fue seguridad ciudadana. Y hablaron de la policía y de esas cosas. Eso está bien y no hay ninguna, fue una información. También hubo algo, doctor, que ocurrió antes de ayer, y fue que el canciller de la República se puso los pantalones largos y dijo, hay que cerrar la frontera y tan pronto esté sellada la frontera, tenemos que legalizar el estatus de todos los
inmigrantes irregulares que estén en el país. Eso trajo dos respuestas. Una de Pelegrín, que le dijo, esa es una posición falsa que usted quiere cubrir con sellar la frontera. Y la otra es la del presidente ayer, que le contestó a los periodistas, si hay que cerrar la frontera, la cerramos. Pero se supone que hace mucho tiempo que estamos hablando, no de cerrar la frontera, sino de controlar la frontera. Porque ahí se está construyendo un muro. Aquí se habló de que íbamos a custodiar la frontera con el uso de tecnología de punta, con drones y esas cosas. Quiere decir que el canciller lo que está diciendo es, aquí la frontera realmente no está bajo control. Eso es lo que le está diciendo. Y está condicionando, además de eso, el cierre de la frontera, como él dijo, a la aplicación de un programa de regularización. Es decir, que el cierre de la frontera parece como una especie de caramelito para los que tenemos una posición clara con respecto al tema migratorio y justificar Exactamente. Es decir, hay que cerrar la frontera, pero eso no es el punto que él quería decir, dice, para luego legalizar a todos los ilegales. Entonces yo pongo este ejemplo. Número uno, las personas que entran al país no entran por los montes ni entran brincando muros. Los ilegales entran por las 3 puertas que hay aquí. Eso con conocimiento de migración, con conocimiento de... Porque usted no se imagina una mujer preñada que viene de Cabo Haitiano a dar luz en la maternidad de Altagracia, que va a brincar el muro. Esa señora entra y la dejan pasar por humanidad. Porque hay una ONG que está junto con los militares que si ellos no permiten que entren, le llama la atención. Y tú vas a impedir que esa persona entre. Entonces el militar permite y lo picotea. Porque si tú me estás mandando, déjame ganarme algo. Ese era el mecanismo. Tienen ahora un problemita, que nombraron un jefe del CESFRON, que es un coronel, hijo de un hombre que la semana pasada dijo ahí sentado, cómo piensa con respecto a la frontera. Entonces, el hijo de Soto Jiménez, que es coronel y ahora jefe del CESFRON, va a aplicar la política que le enseñó su papá y va a cerrar la frontera. Es decir, que si le ordenan que cierre la frontera, la va a cerrar. Ahora, los 200 y pico de mil haitianos que se comenzaron a documentar, yo no sé si fue que lo hicieron residentes o lo hicieron dominicanos. Cristino y yo sabemos que en San Pedro de Macorís hay un batey que se llama Consuelo, que hay 3 generaciones de haitianos, hijos, nietos y abuelos, hijos, padres y nietos, que viven ahí, que esa gente, nadie le puede negar su condición de dominicano. 3 generaciones, que tengan papeles o no tengan. Eso nada más hay que ir a verlo y todo el mundo lo conoce. Y decíamos el ejemplo de los peloteros, de esos muchachos que están bateando muchísimo en Grandes Ligas. Hay un 10% que son haitianos. Entonces, nosotros nos preguntamos, lo primero es, ¿cuántos inmigrantes tenemos de origen haitiano en el país? Uno dice 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, y los que más exageran dicen 3. Le pregunté a uno que dijo 3 y me dijo, es muy sencillo, si Salud Pública dice que de cada 100 partos en maternidad, en las maternidades de hospitales del Estado, 30 son niños haitianos, lo normal es que si de los 10 millones de habitantes dominicanos, el 30% son 3 millones de haitianos.
Pero vamos a suponer que el hombre exagera. Lo que está pidiendo Roberto es una agenda que él tiene, no como canciller de la República Dominicana, sino como coordinador de participación, que es el ejecutor del programa de Estados Unidos, que es la integración, no la fusión, la integración de las dos naciones. Si usted coge y hace el trabajo que dice Roberto, regularizar a 2 millones de personas, de los cuales ya deben haber como 500,000 que con el tiempo no tienen documentos para votar, va a tener entonces que en el 24 no va a ocurrir, en el 28 no va a ocurrir, en el 32 esa gente van a decidir el gobierno de la República Dominicana, porque ya serán suficientes y eso no se abstienen de votar. Todos los hijos van a ser dominicanos. Pues exacto. Los hijos van a ser Entonces no hay nada que discutir. Ahora hay una pregunta ahí, doctor. ¿Cuál? ¿Por qué se plantea ese tema hoy, el canciller? ¿Por qué lo plantea en esta coyuntura? Él mismo dijo en esa entrevista que concedió que él está consciente de que es un tema espinoso para tratarlo en medio de unas elecciones. Bueno, porque hay un problema que lo hemos hablado inclusive con usted, que no entendemos. ¿Cuáles son las fuerzas que llevaron a este gobierno al poder realmente? Ahí hay un trabajo del fundador que dice, yo logré convencer a todo el mundo de que había que hacer un frente contra el PLD. Y cuando nosotros preguntamos, ¿y Leonel hizo lo que tenía que hacer para su interés? ¿Cuál fue? Sacó un 3%, pero ese 3 fue el 53%. Ese 3 fue el 53%. No el que él puso, sino el que dejó de poner, porque votaron directo la gente de él. Porque todo el mundo sabe que Leonel no tenía un 3%. Pero ese 53% que sacó Luis es justamente el triunfo en primera vuelta que le puso Leonel Fernández cuando dividió el PLD. Porque el PLD se volvió loco cuando se fue Leonel. Su presidente, 12 años. Y su presidente de partido, 20 años. Y se fue. Entonces, esos sectores fueron ejecutando una agenda que le pusieron. ¿O ustedes no se acuerdan del secretario de Estado que paró una reforma constitucional con una llamada telefónica? Y usted nos recuerda a un secretario de Estado que era el mismo que en el Congreso aparece en la juramentación del presidente Abinader con el presidente de Haití al lado y el embajador con el presidente de Haití al lado. Son las dos autoridades más altas que estaban invitadas ahí. Y el embajador chino en los files allá arriba. Entonces, esa agenda, no me explico por qué Estados Unidos presiona ahora en medio de elecciones, cuando lo necesita, como dice el canciller. A mí me parece que él mismo le está diciendo a Estados Unidos, dejemos eso para después. Cuando él dice lo que ¿O será que Participación Ciudadana está planteando el tema porque quiere condicionar el apoyo a Luis Abinader a que acepte a que eso? haga eso, porque ese es ellos saben, porque Luis le puede decir, yo se lo voy a hacer después de agosto. No, es ahora. Y si tú lo buscas, yo pregunto, ¿y por qué 7 años sin embajador? ¿Y por qué embajador en Haití? ¿Y por qué ellos ayudan a las bandas armadas? ¿Y por qué quieren que explote Haití para que todo el mundo se desborde para acá?
porque el deseo es que República Dominicana cargue obligado con eso. Y también hay otro tema, y es, fíjese que la clase política no habla de eso. Hablan de todo, el préstamo, el exceso de endeudamiento, la delincuencia barrial, y el presidente está cayendo en ese gancho, en los apagones, y no dicen, tú que estés en tu casa, que tú vives, por ejemplo, en una zona que no necesitabas aire acondicionado y no lo prendías, ¿qué tiempo tú tienes prendiéndolo? ¿Y cómo subió tu factura? No, la factura eléctrica, pero no te tratan el tema haitiano. Entonces, esa situación ahora la entendemos, lo que no entendemos es la posición de Estados Unidos. Puede ser también que haya una razón en Estados Unidos, y es que quien propicia más eso es un partido, y ese partido también tiene elecciones en el mismo año de nosotros, y a lo mejor los demócratas quieren resolver ese problema ahora antes de las elecciones. Porque, y si va y gana el otro, porque el otro no está en contra, ¿eh? El tema haitiano y el tema chino es del establishment, es del sistema que quiere eso, pero hay uno que lo quiere ahora y otro lo quiere cuando se puede. Aunque acuérdese que Donald Trump nos dio a nosotros un respiro. Pero sí. Y nos mandó una embajadora que por primera vez Cristino del Castillo se sintió cómodo con ella. Porque ella era de otro partido. Y una visión distinta. Ella tuvo que hacerse la enferma, porque ella no se ha muerto. No. Y estaba enferma de cáncer. La pidieron 7 años sin embajadora. Ahora, eso que comenzaste a decir ahí, de que Donald Trump se ponía... Donald Trump tenía la misma... porque no mandó a Pompeo. Pero él no fue que lo mandó. El sistema. Acuérdate. Sí, eso es verdad. Sí. Acuérdate que Espaillat, Menéndez, tienen relaciones con dominicanos, y la gente de la Fuerza Nacional Progresista tiene buenas relaciones con Menéndez por el doctor Melhem. Y Leonel tiene buenas relaciones con Rubio y con Espaillat. Y esas son la gente que obligaron que el Departamento de Estado mandara para acá eso. Pero hay una situación. ¿Por qué ponen en peligro una reelección relativamente fácil? Porque tú lo ves y aparece que no va a haber segunda vuelta. Pero si meten el tema haitiano y empiezan a presionar, hay un sentimiento. No es que los nacionalistas de Ojalata van a tirarse a la calle, no se van a tirar por una razón. Todo nacionalista de Ojalata tiene un haitiano en su casa trabajando, ¿verdad? Entonces, no va a haber presión por ese lado, pero vemos con preocupación el que presionen al gobierno para que lo haga ahora en medio de las elecciones. ¿Cuál es el interés? El único interés que se puede ver, que no me interesa que repita, pero tiene un acuerdo con Leonel. Si todo el mundo sabe aquí que los problemas de la inmigración masiva comenzó en el 96, la masiva, porque aquí teníamos 20,000 haitianos que entraban al país a cortar caña, un grupo se pasaba para el turismo, otro grupo se escabullía por ahí, pero 10,000 se volvían. Yo recuerdo el caso de Machi. Machi trabajó en el CEA y al final de la zafra le entregaban un dinerito a los que se regresaban. Entonces, ahora
tienen un acuerdo con Leonel. Con Abel no lo tienen, porque con Abel tienen un problemita. Abel ha sido alcalde de Santiago, pero es director de migración en Santiago. El que ha tomado medidas más duras en Santiago contra inmigrantes ilegales es Abel. Ese no tiene que hacer una rueda de prensa para decir su posición, porque sus hechos son eso. Entonces, esa situación, volviendo al periódico, mi querido doctor, persisten las fallas en escuelas públicas. El 4% ha resultado un desastre, no como tal, sino por los efectos de lo que han hecho los funcionarios después de problemas por todas partes. Vamos a hablar de eso, vamos a ver si en algunas cosas Michel nos ayuda porque estuvo en la rueda de prensa. Vamos a una pausa.